pues a empezar la reunión, aprovechar el tiempo, que es lo que debemos de hacer, y poder recibir lo que Dios tenga para nosotros en este tiempo. La verdad que ayer hemos estado viendo a Armando, pues Rich y yo, y te anima, nos anima. Estando en un sitio hostil como está, ver el ánimo. Y el ánimo no es un ánimo de este pasajero, tiene que ver con que Dios está con él, está en él. Es la vida de Dios en su vida, ¿no? Es el Espíritu Santo obrando en su vida y cómo, estando en un lugar de dificultad, de hostil, ¿verdad? Uno puede estar animado. Como nunca comienzo a pensar cuando hay alguien enfermo y está animado, alguien que está muriéndose y si está animado, la carne no lo produce ese ánimo, ni las cosas de este mundo producen este ánimo. Es un ánimo que viene de Dios, es la vida de Dios en una persona. Y nos anima, pues estábamos Ricardo y yo hoy con él y nos anima a poder ver esta parte, ¿no? De esta obra de Dios en el corazón, que espero que cada uno de nosotros deseemos, que no busquemos de la reunión otra cosa, sino que sea la vida de Dios en nosotros. Dios dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No viene ni a calmar tu sed pasajera, viene a darte vida y vida en abundancia. Cuando decimos abundancia, ¿verdad? Decimos, esto es lo que yo quiero. Pues a veces hay que buscar esta parte que solo Dios nos la puede dar. No la vamos a poder encontrar en este mundo, no la podemos encontrar en las riquezas, no la podemos encontrar en hacer muchas cosas, la vamos a encontrar solo en la persona de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Obrando y trayendo pues lo que tiene que traer a nuestra vida. Esperemos que la palabra que escuchemos hoy, ¿verdad? Que el Espíritu Santo obre y llegue al corazón, ¿verdad? Y al que no está convencido, que lo convenza de justicia, de juicio y de pecado. Y ya podamos ver, ¿verdad?, la verdadera necesidad que tenemos de Dios. Me gustaría ir a Juan, al capítulo 4, al Evangelio de Juan, donde el discípulo amado, ¿verdad? Me gusta cómo el Evangelio de Juan lo escribe de una manera que llega al capítulo 20 y dice Jesús que hizo muchas cosas, las cuales no están escritas aquí, pero las que están escritas dice que son suficientes para que nosotros creamos y creyendo tengamos vida en su nombre. Y aquí, en el capítulo 4 de Juan, dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era al mediodía, cuando pegaba bien el sol. Era cuando, ¿verdad? Dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Y a mí esto que dice Jesús es muy importante, ¿no? El poder, si hoy conocieras quién es Dios, qué es lo que Dios quiere obrar en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno. Si conocieras el don de Dios y quién es, ¿verdad? Porque dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Dice, tú
le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer en el momento dijo: Señor, dame de ese agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla, ¿verdad? Y a veces podemos estar aquí y querer, ¿verdad? Estamos en una reunión y esta mujer, Jesús le estaba hablando y dice: si bebieras del agua que te daré, no tendrás sed jamás. Y esta mujer dijo: bueno, pues ya está, esto es lo que yo quiero, una vida fácil, ¿verdad? Jesús no viene a traernos una vida fácil. Jesús vino a salvarnos, vino a perdonar nuestros pecados, vino a morir en la cruz por nuestros pecados para darnos una nueva vida, algo que no es pasajero, algo que no es temporal, algo que es vida eterna. Y esta mujer, ¿verdad? Rápidamente, pues yo esto sí lo quiero, ¿verdad? Y ahí es cuando entra la obra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros a veces buscamos de Dios muchas cosas para calmar la sed, hacer muchas cosas, estar muy ocupado, probar con cosas de este mundo, probar con... No llena. No llena. Y Jesús le dice: cualquiera que beba de este agua va a volver a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Y esto, Jesús cuando le habló a esta mujer: si conocieres el don de Dios y quien te dice a ti, dame de beber, produce en una persona el despertar de decir: pues a lo mejor es que no estoy conociendo a Dios, es que a lo mejor estoy conociendo una religión, es que a lo mejor estoy conociendo algo que es pan para hoy, hambre para mañana, pero Dios no viene a darnos pan para hoy, hambre para mañana. Dios viene a saciar nuestra sed, viene a perdonar nuestros pecados, viene a salvar nuestra alma. Y esta mujer le dijo: dame de esta agua, yo esto sí lo quiero. Entonces ahí viene Jesús y le dice: ve, ¿y qué? Llama a tu marido. Oh, amigo, cuando ya empezamos a escuchar estas palabras, y esas palabras son necesarias escucharlas. En la iglesia tienes que escuchar estas palabras. Palabras del Espíritu Santo que llegan y te convencen de pecado, y te convencen de la situación que te encuentras, y te hacen ver quién eres y quién soy. Dice: ve y llama a tu marido. Y respondió la mujer, le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo, ¿verdad? Le habló directamente al corazón: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Y a veces tenemos que poner el oído bien atento a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere sacar de nuestro engaño, de nuestra vida religiosa, de nuestra vida sin propósito, y quiere traernos algo que produce. Porque aquí dice, como decía Jesús, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, pero dice algo más, dice, sino que el agua que yo le daré será en él, ¿qué? Una fuente, ¿qué? De agua que salte para vida eterna. Y me gustaba esto porque ayer hablando con Armando allí en donde está, en fuera, ves esta parte, ves que no es que Dios haya saciado la sed, es que ves que ha producido en él una fuente, ¿verdad?, que salta para vida eterna. Es la vida de Dios en él. Y a veces nos conformamos, ¿verdad?, a una vida religiosa, a una vida sin compromiso, pero el Espíritu Santo toca, ¿verdad? Tocó la conciencia de esta mujer, le dijo: ve y llama a tu marido. No tengo marido, bien has dicho. Y Jesús le dijo por qué no era su marido. Porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es.
Y ahí esta mujer, ¿verdad? El Espíritu Santo le llegó y acaba diciendo, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Empezó a ver algo y es como nosotros, lo podemos empezar a ver. Yo no sé si os acordáis, o a lo mejor muchos de vosotros o algunos de vosotros, cuando Dios tocó nuestro corazón, el Espíritu Santo nos convenció de nuestra vida, de pecado, y cómo nos llevó a este punto, ¿verdad? A llevarnos a un arrepentimiento, a poder doblar nuestras rodillas delante de Dios. Una palabra, ¿verdad? Una palabra sola que escuchamos y parece como que el que estaba hablando conociera nuestra vida, ¿verdad? Pero era el Espíritu Santo, obrando con poder. Es como cuando Ananías y Zafira, que nos hablaban el otro día, ¿verdad? Que se quedaron con una parte de verdad y ¿qué le dicen los apóstoles? ¿Quién se lo dijo a los apóstoles que habían engañado? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está obrando hoy, en el 2026, ¿verdad? En junio, está obrando. Y sigue obrando. Y quiere llegar al corazón de cada uno. Quiere saciar tu alma, quiere saciar tu vida, quiere saciar tu corazón. Quiere darte una vida esta agua que te pueda producir en ti una fuente que salte para la vida eterna. Y es el deseo que todos nosotros podamos experimentar estas cosas. La verdad de Dios se está manifestando. Ayer estaba viendo un vídeo, no sé si lo habéis visto a lo mejor, de unas personas cantando alabanzas por Barcelona. ¿Lo viste? Proclamando la verdad de Jesucristo. Y nosotros también, cuando Dios, ¿verdad? Cuando bebemos de este agua y en nuestro interior dice, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Si no hay esta obra de Dios en nosotros, tenemos que pensar. Porque aquí Jesús dice, el que bebiere de este agua no solamente no tendrá sed jamás. Porque hay gente que dice, no, si yo he probado, pero ahora me siento insatisfecho. Esto no es probar, esto es beber. Y beber es tener una conexión con Dios, es una relación con Dios, una comunión con Dios. Y esta persona que tiene una comunión con Dios, ¿verdad?, está saciada. Bienaventurados, ¿verdad?, felices, los que reconocen su necesidad espiritual porque de ellos es el reino. Bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia porque Dios los saciará. Y Dios nos sacia. Y si no estás saciado, a veces cuando no nos sentimos saciados tenemos que mirar, es que a lo mejor no estamos bebiendo. A lo mejor estamos sentados, ¿verdad?, en la silla y Dios está ofreciéndonos este agua. Agua que salta, ¿verdad?, que produce en nosotros una fuente que salta para la vida eterna. Bien, pues damos paso a la alabanza y que podamos disponer nuestro corazón y que dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. No importa. A esta mujer Jesús le dijo, el que ahora tiene no es tu marido. Es un poquito duro, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo te va a hablar claro. No te va a andar con rodeos. Te va a hablar con claridad y te va a decir, mira, este eres tú. Para que tú puedas, desde este punto, en la realidad en que somos, tú y yo, podamos doblar nuestra rodilla delante del Señor. Amén. Pues continuamos con la reunión. Cuando ya nos ponemos delante de la palabra de Dios y abrimos nuestras Biblias, el que la tiene y el que la lee, pues vemos que hay una riqueza que no podemos encontrar ni en ningún libro, ni en ninguna filosofía, ni religión, ni de nada, según como leamos. Una lectura rápida o una lectura que tenga que ver con búsqueda de lo que Dios quiere transmitirnos, pues ese es el todo. A veces creemos que tiene que ocurrir o que va a ocurrir algo espectacular, ¿verdad? Pero a veces es más sencillo, pero lo sencillo no tiene que reñir con lo profundo, ¿eh? La sencillez de Dios es que
que hacernos ver de que esto no consiste en algo como he comentado hace un par de segundos, sino con algo que tiene que ver contigo, conmigo y con el que te creó. Y si podemos centrarnos y tener nuestra mirada en ese punto, verás que no es tanto como parece, no hay que sacar las cosas de lugar, simplemente es reconocer nuestra necesidad que tenemos en nuestro interior, ¿verdad? Y ahí seremos felices, bienaventurados, los que reconocemos, los que van reconociendo esa necesidad que tienen. ¿Y cómo se produce? ¿Cómo es que ahora siento una necesidad que nunca sentí? Es por la obra del Espíritu Santo, es por la obra de la palabra de Dios, es por escuchar las palabras de Dios, es por estar en un lugar como la iglesia, ¿no? O en otro lugar donde se esté hablando, ¿verdad? Y donde se esté cantando en el Espíritu a Dios. Ahí es a donde somos convencidos y cada uno en su libre albedrío decide. Decide. No es conveniente hacer lo que me conviene. No es conveniente, parece un trabalenguas, no es conveniente. Porque lo que conviene al hombre natural o a la mujer natural tiene que ver todo, o casi, bueno, todo, si no eres cristiano, que va en contra de lo que Dios pide de nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, siempre nos reunimos y en las reuniones, en el culto, no todos somos cristianos. ¿Es verdad esto? Sí, no todos somos cristianos. Entonces, bueno, a veces la palabra va más dirigida a los cristianos, pero siempre, ¿verdad? Dios va a hablar al que no lo es, ¿sí? Y vamos a intentarlo hacer así. Cuando hablamos de que el hombre, cuando digo hombre, ya no voy a repetir y mujer, sino el ser humano, nos damos cuenta de que no dominamos nuestros impulsos, no dominamos nuestros pensamientos, no dominamos nuestros deseos, no hay un dominio. Ahora dice, bueno, es que no lo quiero, yo quiero vivir salvajemente, vamos a decir, ¿no? A lo loco, ¿no? Ese es el mensaje del mundo. Tú vive, haz lo que te dé la gana. Pero Dios dice, hay un fruto que es del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que tiene que ver con templanza, tiene que ver con dominio propio. Y para los cristianos esto es fundamental, es parte del crecimiento, es un fruto. Cuando vamos a leer y recordar en la carta a los Gálatas, que habla del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando leemos esa lista, no es una lista de trofeos, no es una lista de trofeos, tiene que ver con un fruto. Por tanto, este fruto tiene que ser tocado por Dios, bendecido por Dios, tiene que ver con crecimiento de Dios, ¿verdad? Tiene que ver ya totalmente con Dios, porque el hombre por sí mismo no puede. Entonces, depende, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Qué pensamos? Los cristianos decimos, quiero tener cada vez más un dominio propio, y parece que siempre lo enfocamos a disputas, a desacuerdos, y dice, el dominio propio o la templanza está en todas las áreas de nuestro ser, ¿verdad? Y Dios nos habla y dice, fruto del Espíritu, como Pedro dijo, añade, 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 y una de las que hay que añadir, es dominio propio, ¿sí? Entonces, no descuidemos esta parte, es importante. Somos a veces tan emocionales que nos pasamos a un plano que no tiene que ver con lo espiritual. ¿Qué necesitaríamos ahí? Venga, rápido. Lo que estamos hablando, ¿no? Dominio propio. Primero hay que reconocerlo. A ver, ¿me entendéis esto? ¿Ha quedado claro? Pero así en muchas áreas, en todas las áreas de nuestra vida, ¿vale? Algunos creen, algunos, no todos,
o hemos querido en un momento determinado, pero algunos creen que el dominio propio es solo aguantar. Me aguanto, ¿no? Otros decimos, no, me voy a controlar. Es lo que nosotros algunos pensamos que el dominio propio es esta situación, ¿vale? Por eso el hombre cae en miles de cosas, porque no hay un dominio. No puede dominar su propia naturaleza pecaminosa. ¿Correcto? ¿Entendimos esto? Sí. Vale. No tiene que ver solo con resistir. Resistir y resistir para no tener una mala acción o tener un percance o tener un accidente o tener algo. No tiene que ver con resistir tampoco. Pero la gente piensa y cree que esto es así. Como si la vida cristiana fuera una batalla de fuerza de voluntad. Hay gente que cree que la vida cristiana es una batalla de fuerza de voluntad. Y sabemos, los que ya llevamos oyendo el Evangelio y los que ya somos cristianos, por supuesto, que la fuerza de la voluntad del hombre no es suficiente. Entonces hay que apuntar al blanco. Y apuntamos al blanco en este tema por medio de la templanza y del dominio. Hay cosas que nos parecen que son normales, que no son dañinas, que no van a producir ningún daño. Hay que escudriñar bien todo, porque aunque parezca muy simple, al final tiene un daño y tiene un mal, ¿verdad? Entonces la vida cristiana no es una batalla de fuerza de voluntad, de músculo, ¿no? De resistencia, de aguantar. Eso, le digo que un día cae, ¿vale? Entonces hay que, como digo, vamos a la fuente, al agua, vamos al Espíritu de Dios, vamos a lo que Dios nos ha dado. Y si no te lo ha dado, búscalo. ¿Y cómo busco eso? Naciendo de nuevo, lo primero, número 1. Si no, no puedes, porque el fruto del Espíritu no está en ti. Nunca vas a poder. Que ya lo tienes, hay que cuidar. Eso tiene que crecer. ¿Vale? No es una cuestión de fuerza la que vence, ¿no? No es el que más fuerza tiene, vamos a decirlo de otra manera. Hay personas que tienen cierta resistencia a muchas cosas, resisten y aguantan y ahí están. No consiste en dejarte pisar, que pisen tu vida. No sé, no estamos hablando de eso. No, yo resisto lo que sea, no. Pedro, mira lo que dijo, ¿no? Decía, aunque me lleven a la cárcel, aunque me maten, ¿verdad? No consiste en esa fuerza, en esa voluntad. El Nuevo Testamento nos enseña, o nos descubre, o nos desvela la idea que nos transmite su palabra de lo que es la templanza. ¿Qué nos transmite la palabra de Dios? La idea es un gobierno. Parece que no tiene nada que ver. De primeras, parece que templanza con gobierno no le encuentro la unión, pero vamos a ver que es totalmente la clave. La clave. De poder sobre uno mismo. Es un gobierno para poder de ti mismo, ¿no? Que estás sobre mí mismo. De una vida que no está gobernada por los impulsos. El hombre también nos dedicamos a pensar de que los impulsos tienen que ver con un carácter impulsivo. No puede ser, pero sí, pero también muchas cosas tienen que ver con el impulso humano. El impulso humano es falta de capacidad de resistir ciertas cosas. Entonces, tiene que haber una dirección, gobierno y dirección interior, que nos mantiene firmes
cuando todo por fuera está mal. Yo he oído esto muchas veces y muchos de los que se los he oído ponen el ejemplo de un barco, ¿vale? Y dicen, puedes ver un barco muy bonito, tiene un aspecto de que no se va a hundir, tiene un buen motor para navegar, tiene una buena línea de navegación, pero todo eso, hay algo pequeño, relativamente pequeño, que domina todo el barco. ¿Qué puede ser? El timón. El timón es el que gobierna. Entonces, dominio propio y gobierno tienen toda la conexión. Si no soy gobernado por el Espíritu Santo, ¿qué me gobierna? Mi orgullo, ¿qué me gobierna? Mis temores. ¿Cuál es el gobierno que hay en mi vida? ¿Ves? Pues esto tenemos que aplicarlo al tema de hoy. La dirección interna que nos mantiene firme cuando las olas nos golpean con fuerza. Muchas personas creen que la vida cristiana consiste solo en pelear cuando el pecado ya viene cuando el pecado creen que viene de fuera siempre. Dice, pero la batalla que decide todo, casi siempre, ¿dónde empieza? Dentro. Cuando no hay dominio, las batallas que creemos que ya siempre como que le echamos la culpa al exterior, a lo que nos pasa en el exterior, a lo que viene de fuera hacia mí. Cuando pierdo esa batalla, muchísimas de las veces es porque dentro de mí es donde está la batalla. Entonces, para no darle mucho más contenido y desarrollar la palabra y demás me gustaría que os quedarais con esto. Solo por el gobierno del Espíritu Santo, que nos gobierne, es la única manera que cualquier persona puede tener templanza y dominio propio, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que luego nos hemos arrepentido? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Qué nos ha impulsado? ¿Ves? Ahí está. ¿Qué nos ha impulsado a hacerlo? Pues una falta de gobierno. El hombre no se puede gobernar a sí mismo. Es esclavo del pecado. Se gobierna su orgullo, no gobierna otra cosa, ¿verdad? Pero el Señor ya tiene soluciones para cada uno de nosotros. Y siempre va a ser la misma, ¿vale? Lo que pensamos, lo que deseamos, lo que permitimos, lo que alimentamos en secreto, esto, ¿sabe lo que pasa? Termina marcando el rumbo. ¿Ves? Termina marcando el rumbo. Los pensamientos, los deseos, lo que nos permitimos, ¿verdad? Lo que alimentamos en secreto, al final acaba la persona perdiendo el rumbo, ¿verdad? Por eso el hombre, la humanidad está muy perdida, no tiene rumbo, no sabe para dónde va, busca salida, busca luz, busca esperanza, porque no hay rumbo. Pero en el momento en el que Cristo se acerca a las personas, Él te da todo lo que necesitas para vivir en esta tierra con rumbo. Y te dice, yo puedo, quiero gobernar tu vida. Y ahí empieza el conflicto con las cosas de Dios, no empieza en otro lado. No, mi vida la gobierno yo. Nadie más va a gobernar mi vida. Y eso es la única... esta palabra lo que hace es separarnos de Dios. Lo que hace es apartarnos de Dios. ¿Sí? Bueno. Vamos a Gálatas, como dije, a la carta a los Gálatas. Y en el capítulo 5, 2 versículos. Esto posiblemente no lo sabemos de memoria.
A lo mejor no por el orden que viene, pero no lo sabemos. 5, 22 y 23. Daros cuenta que en el versículo 16 se nos empieza a hablar de las obras de la carne. Y luego hace una contraposición con el fruto del Espíritu Santo, para que nos demos cuenta y lo entendamos bien. Pero llegamos al versículo 22 y nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y aquí llegamos. Llegamos a la templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Y hoy estamos escuchando acerca de la templanza. Y seguramente que a lo mejor todo el concepto y todo lo que se hable en el tiempo que estemos de predicación no vamos a acumular todo en nuestra mente, pero se nos va a quedar la esencia. Y la esencia lo que hace es perfumar tu mente, perfumar tu espíritu, darte ese olor, ese sabor, eso que nos hace pensar, como le hizo pensar a la mujer samaritana. Empezó Jesús a hablarle y hablarle y hablarle, y a su conciencia, y la fue llevando a un punto. Y así trabaja Dios con nosotros. Va llevando a tu conciencia, haciéndote ver de que para Él no hay nada escondido. Para Él no hay no hay sustituto de ninguna clase. Él sabe lo que tú y yo pensamos. ¿Ves? Entonces, ¿con quién peleas? Al final acabas peleando contigo mismo. ¿Por qué? Porque gobiernas, tú eres el gobernador de tu vida. Y hasta que no nos rendimos en la cruz, no pasamos a otro gobierno, a otro reino. Imposible. Es por medio de la cruz. Cuando llegamos a la cruz, quiere decir que llegamos a reconocer y arrepentirnos. Por favor, que nadie oculte este mensaje, que es clave para el ser humano. El nacimiento de nuevo y el arrepentimiento. Que nadie predique otras cosas y dejar esto fuera del Evangelio. Es mortal para las personas. ¿Vale? Bueno, decíamos, llegamos a la templanza. Se nos presenta como una vida espiritual genuina. O sea, si esto está funcionando en nosotros, yo, tú y quien sea puede decir que tiene una vida espiritual genuina. ¿Qué significa? Verdadera. Y cuando es una vida verdadera, genuina, verdadera viene de la verdad. Y la verdad tiene que ver con Dios. Tiene que ver con el que no solo que no miente, sino que es origen de todas las cosas. ¿Verdad? Cuando esto funciona, dice, bueno, yo amo, bien, perfecto. Hay que crecer en el amor. Yo tengo fe, hay que crecer en la fe. Llegas, la paciencia, todo este tema que viene aquí. Te digo, no son trofeos que podamos exhibir los cristianos que digamos, estos son mis trofeos. No, es un fruto de que el Espíritu Santo está en ti, porque es una promesa para todos los que hemos creído. ¿Hemos creído de verdad? Creo que sí, ¿no? Amén. Claro, si hemos creído, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y esto produce un fruto. No es una idea, no es un sentimiento, no lo es. Es algo que vas a sentir de verdad que Dios está en tu interior, en la persona del Espíritu Santo. O sea, la apatía desaparece. La apatía desaparece y se cambia por deseo, por ganas, por hambre de Dios. Pero esto todo tiene que crecer. El fruto hay que cuidarlo.
o no. Cuando somos sembrados por la palabra de Dios, empiezan a salir raíces, empieza a salir un tallo, empieza a crecer un árbol, vamos a decir, pero empieza a salir un fruto, ¿vale? Y cuando sale el fruto ya todo acabó. ¿El trabajo del agricultor ha acabado? No. Hay que cuidar el fruto. Y el fruto en este sentido se cuida haciendo que crezca, dejando que el Señor gobierne. Un timón en un gran barco. ¿Qué dijeron del Titanic? Esto no lo hunde nadie, ni Dios mismo dijo. ¿Ves? Un gran barco. Pero por causas que más o menos conocemos, no pudo mantenerse en pie. Eso a veces nos pasa. Parece que ya hemos superado ciertos niveles, la edad parece que nos hace sabios porque hemos visto muchas cosas, pero si no hay un gobierno, si no el Espíritu de Dios no nos gobierna, no hay una dirección interna, es muy importante. No podemos andar como de cualquier manera. No debemos, puedes hacerlo, no debemos. Si crees que lo que estás oyendo es realmente lo que necesito, ves a por ello. El Señor te está esperando. Porque tiene muchas cosas que darte, que no las conoces. Que la felicidad no son momentos bonitos y luego se apagan. El Señor va más allá, te da un gozo, algo que está ausente en esta sociedad. Ausente. Podemos decir, uy, soy una persona alegre y tengo muchas cosas por las que ser feliz. Sí, pero no tienes gozo, porque el gozo viene de Dios. ¿Eso es lo que quieres? ¿No crees que eso te va a mantener vivo, te va a mantener en otra forma de vivir? Cree en ello. Si crees, tu corazón, ¿sabes dónde va a ir? A los pies de Cristo. Ahí, porque ahí es a donde el Señor está esperando. Dice, bueno, no estaría mal probar. No consiste en probar. Yo he oído a veces mensajes, dice, no, es como un gran pastel, muy rico. Bueno, las tartas que hacen hoy, hay que probarlas. Pero con Dios no es así. Hay que ir a alimentarse. Dices que si pruebo y no me gusta, eso no es una manera de llegar a Dios. Al Señor hay que ir porque Él te convenció. Al Señor vas porque Él te ha traído hacia Él. Ahora, en ese tiempo de Dios contigo, ¿qué está pasando por tu mente? ¿Qué estás creyendo en tu corazón? ¿Será verdad? Todos son dudas, todos son temores. Ten fe. Dile, Dios mío, dame fe para salvar. Dame fe. ¿Vale? Bueno, el fruto, como dije antes, no es de un día para otro. Más o menos todos sabemos estas cosas. Significa que no nace del ego del hombre, no nace de nuestro yo. De ahí no nace. Esto nace de Dios, sino que es la obra de Dios, una obra interna, que se manifiesta externamente, ¿verdad? Podemos tener unas ciertas habilidades o ciertas fuerzas en ciertas cosas, pero no hablamos de eso. Hablamos de cosas que no están aquí, que no están en mí, que vienen de parte de Dios. Entonces, si vienen de parte de Dios, ¿a quién tengo que pedírselas? ¿Al de al lado? ¿Me puedes prestar un poco de fe? ¿Me prestas un poquito de amor? No, hay que pedírselas al que da todo, al que lo da, al que lo tiene.
¿Ves? Bueno, yo voy a procurar hacer una vida mixta, ¿no? Un poco de aquí y otro poco de allá. Bueno, ahí hay un conflicto de fidelidad, un conflicto de lealtad. Y cuando vivimos así o queremos o pensamos que voy a poder vivir de esta manera, Jesús dijo, un día te tienes que soltar de un amo y irte con el otro. ¿Ves? Es el puro hombre interior, lo más profundo de ti, desea que Dios cambie tu vida. ¿Sí? Bueno, una obra interior. Vamos a ir, fíjate, al libro de Daniel, el profeta Daniel, es muy conocido, porque, bueno, algunos lo conocen porque era un hombre joven, otros porque se le quedó muy bien este libro porque resolvió muchas visiones, pasó de no ser nadie a ser el segundo del imperio. Bueno, hay muchos motivos. Daniel es muy rico, este libro, ¿vale? Vamos a ir a Daniel, perdonad, en el capítulo 1 ya. Vale. Para los jóvenes es muy ilustrativo de cómo se desarrolló la vida de Daniel cuando fueron cautivados, o sea, fueron al cautiverio, a Babilonia, un rey duro, Nabucodonosor, un hombre que en ese momento tenía un imperio muy vasto, muy amplio, y dominaba con mano dura. Babilonia era un reino bastante rico, la inteligencia y bueno, y lo que se desarrolló allí es conocido en todas las edades y demás. Daniel iba junto con otros, vamos a decir amigos, posiblemente, pero fueron capturados en Israel, cautivos. Dios permitió estas situaciones para hacerle ver al pueblo de Israel que solo hay un solo Dios. De que cuando nosotros vamos en contra de un Dios santo, hay unas consecuencias. Y nos enseña de que podemos ser protegidos por Dios cuando nosotros no nos salimos de su esfera, vamos a decirlo. No vivimos de cualquier manera y luego queremos que Dios nos proteja. Eso no puede ser, ¿vale? Pero estos muchachos, por lo que tal, fueron y llegaron hasta Babilonia. Y allí les esperaba una situación muy complicada, muy diferente en todos los sentidos. Yo sé que los jóvenes en esto, en los campamentos, se habla de él. Los mayores hablamos de él porque le conocemos en alguna manera como el Evangelio, ¿no? O sea, el Apocalipsis del Antiguo Testamento, es una forma de decirlo. Porque aquí vienen muchas profecías de los últimos tiempos, ¿vale? Esto es un repaso muy por encima de lo que se iba a enfrentar Daniel. Daniel, Juan, Pedro, María, quien sea, puede estar en circunstancias ahora mismo en que sean tan contrarias, tan fuera de lo que él piensa, pero Daniel nos enseña, la vida de Daniel nos enseña de cómo se afrontan todas estas cosas. Vamos a empezar en el versículo 8. Luego, si queréis, los que no conozcáis la historia, podéis leer más atrás, desde el versículo 1. Pero en el 8 dice, y Daniel, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía,
dice que pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Yo creo que una de las cosas más, palabras clave en nuestros primeros versículos, tiene que ver con este versículo 8. Propuso. ¿Qué es lo que nos proponemos hoy en nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Tenemos propuestas a largo plazo, a corto plazo? ¿Propuestas fuera de una vida cristiana? ¿Propuestas dentro de una vida cristiana? ¿Qué me he propuesto yo en mi corazón? Él, al estar en la situación en la que se encontraba, se propuso no contaminarse. Había motivos, y él conocía motivos, y era gente bastante joven. Tenía motivos para decir esto: no quiero, no quiero. Y claro, aquí viene la cuestión. Al principio, yo sé, si os acordáis, que la templanza no tiene que ver con contenerse, con resistir, con fuerza de voluntad. Aquí lo que está diciendo, dice, no, Daniel tenía mucha fuerza de voluntad, era muy fuerte en sus convicciones. No, aquí está diciendo que él propuso en su corazón el no contaminarse. Y esto es importante, porque vamos a desarrollar un pelín esto y vamos a ver qué 3 puntos debemos tomar en cuenta en esta historia. Que no le obligase, ahí es donde hemos terminado ahora, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y le dijo el jefe de los eunucos a Daniel, dice, temo a mi señor el rey. Dice, me estás poniendo en un aprieto. Yo tengo que hacer mi trabajo y el rey, temo al rey. ¿Bien? Dice que señaló, temo al rey, dice que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego él dice que él vea en vosotros rostros más pálidos de los otros muchachos, que son semejantes a vosotros, dice que condenaréis mi cabeza. O sea, se arriesgaba a matar, a que fueran muertos. ¿Sí? O sea, aquí dice que obró una gracia de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque al final este hombre accedió y empezó a darle otro tipo de comida. A ver, que la comida no es algo que va a transformar nuestras vidas. Lo que transforma la comida es nuestros cuerpos, ¿verdad? Como nos descuidemos, transforman nuestros cuerpos, pero no nuestras vidas nunca. Tenía que ver con algo más profundo, con algo más espiritual, ¿vale? Y la cosa seguía, ¿no? Tenían que pasar por este proceso y, por resumir, al final de cuentas, dice que cuando llegó el día que había que pasar una revisión a estos muchachos, a ver cómo estaban, a ver qué habían aprendido, resulta que dice que estos jóvenes estaban con un aspecto mucho mejor que los otros. Podemos aprender aquí que la comida, bueno, lo que he dicho, ¿no? Pero aquí está hablando de cosas ya interiores, del gobierno de Dios que había en Daniel. Daniel no fue cualquier persona. En medio del pueblo, que fueron muchas personas de las que fueron llevadas al cautiverio, en medio, aquí el único que vemos es Daniel. Y tenemos que ver el por qué Daniel era un hombre que estaba de verdad gobernado por Dios, por el Espíritu Santo. O sea, es un tema secundario que podemos dejar pasar, que digo yo, con el tiempo en Cristo. Es muy importante el dominio propio, la templanza. Es muy, muy, muy importante. Porque nuestro ímpetu, nuestros impulsos, nuestros pensamientos son muy contrarios, son muy humanos y muy carnales. Muy carnales, de verdad. Y aun las cosas, como dije hace un momentito,
que parece que no tiene mucha importancia, te digo que con el tiempo en Cristo verás que la tiene. La tiene y mucho, ¿vale? La victoria no empieza delante de la tentación. Y eso es un punto donde parece que hay un poco de confusión. Cuando llegamos ya a la tentación, cuando ya estamos casi tentados, es cuando decimos, no, dame dominio propio. No empieza ahí. Ahí no empieza. O sea, yo vivo, me encuentro con una tentación, o viene a mí una tentación, y voy a obrar, dice que con dominio propio, dame dominio propio para poder yo... No viene por ahí. Todo empieza, la tentación, empieza antes. Esto es lo que yo quiero decir, para resumir. Antes ya había una decisión. O sea que de cómo obró Daniel, de cómo enfrentó esta situación, no era en el momento de que se le presentara todo esto. Es que antes Daniel había tomado una decisión. No tomó una decisión Daniel cuando llegó a Babilonia y vio aquello y dijo, no sé si sobreviviré aquí. La influencia que había en esa tierra era muy fuerte en todos los sentidos, muy diferente al pueblo de Israel, muy, muy diferente en todo. Era terrible para ellos. Pero antes ya había una decisión. Antes, dice, de la presión que estaba sufriendo, es que me estoy saltando cosas para no hacerlo muy complicado. Antes de la presión que había sobre él y sobre los otros muchachos, ya había una convicción. O sea, ya había una decisión y ya había una convicción. Y también dice que había, antes de que pasara, un gobierno en su corazón. O sea, ¿cómo aprendo yo de lo que estábamos hablando? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Que no tiene que venir la tentación y yo decir, bueno, a ver cómo salgo, dame dominio propio. No. Cuando vencemos, la victoria no está en ese momento. Está porque yo he tenido una decisión, he tenido una convicción y hay un gobierno en mi vida. Si yo logro entender estas cosas, ¿verdad?, mi vida funcionará de otra manera. Daniel ya había decidido, por Dios, lo que le vendría es como ahora en nuestra actualidad. Dice, bueno, yo si un día y me encuentro y veo y veo que no. Lo que hay es que tomar una decisión. Hay que tener una convicción y hay que tener un gobierno. No te preocupes, esto es una carta de libertad. Tienes que vivir libre. Y si quieres vivir libre o quiero vivir libre, tengo que tener tres cosas, quizá más. ¿Qué es lo que yo he decidido? ¿De qué manera he decidido yo? ¿De qué estoy convencido? ¿Cuál es el gobierno que gobierna mi vida personal? ¿Yo me gobierno? ¿Todo esto empieza en mi ego, en mi fuerza, en mi voluntad? No creo. No creo. El Señor nos garantiza una victoria. Nos garantiza libertad para vivir en esta tierra. Y todo viene por estas tres cosas, hablando de la templanza. Y como dije hace un momento también, digo, a lo mejor todo no lo vas a registrar en el momento, pero de verdad que te va a quedar algo. Porque las cosas surgen, porque estamos vivos, porque ahora mismo estamos oyendo y estamos pensando en otras cosas. Y no hay un dominio sobre nuestros pensamientos. Y contra nuestros deseos, que son contrarios a Dios, no hay un dominio. No lo hay. Entonces, ¿qué puedo decir yo de mi vida? Que cualquier viento me lleva, porque no tengo gobierno. Porque puedo ser fuerte en la carne o en el cuerpo,
pero en mi corazón no soy fuerte. Decido, convencido y gobierno, ¿vale? Daniel era fuerte, dice, porque nunca, dice, sentiría presión. Era fuerte porque ya había decidido quién gobernaba su interior. Él era fuerte. Y parece que dice, bueno, es una historia de alguien que se cambia de país. No es una historia de que alguien se cambia de país. Es una situación muy dura, y en estos tiempos muy dura. Por eso la cuestión no consiste en cambiarnos de lugar, de viviendas, de ciudades. Consiste en que el Señor gobierne nuestras vidas. ¿Vale? Vamos a leer un poquillo más. Después, cuando yo decía que, bueno, llegó el día de revisión, de ver cómo estaba surgiendo todo esto, dice, consistió pues, en el 14, dice, con ellos en esto, y probó, dice, en ellos 10 días, ¿vale? Este hombre, en su riesgo, hizo esto. Y al cabo de los 10 días dice que pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos, dice, que comían la porción de la comida del rey. Así pues, dice Melsar, dice, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino, dice, que habían de beber y les daba sus legumbres. Versículo 17, y a estos 4 muchachos Dios les dio, ¿ves? No queda en vano. El gobierno de Dios trae muchas cosas, trae beneficios personales, trae beneficios a la iglesia, familiares, beneficios. Fijaros lo que les dio. A estos muchachos dice que Dios les dio conocimiento, les hizo conocer a Dios más, inteligencia, ¿verdad? Que a veces creemos que sabemos de todo, pero aquí no está hablando de una inteligencia. Estaba preparándoles para una situación que iba a venir, que Dios ya la sabía, porque Daniel iba a ser el segundo que iba a gobernar después del rey. Tomaba muchas decisiones importantes. Dice inteligencia en todas las letras y las ciencias, porque esto tiene su... Y Daniel dice, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Les dio inteligencia porque tenían que aprender el idioma de allí, tenían que aprender las costumbres de allí. Y urgía, porque en poco tiempo surgió una situación de una visión. Y no llamaron a cualquiera. Al final fue Daniel, el hombre que le había Dios provisto de todas estas cosas. Y este hombre, el rey, que se llevó a tantas personas cautivas, vio que ese hombre era un hombre de Dios. Y vio resultados. Y los resultados no venían de la persona de Daniel, porque era muy listo y muy atrevido, que desafió al rey. No, era porque Daniel estaba gobernado. Por eso nos falta esa dirección. No hay una templanza, no hay un dominio propio. Y a lo mejor lo hay, pero tiene que crecer. Porque nos encontraremos con miles de cosas, muchísimas cosas en nuestras vidas. Seas cristiano o no lo seas. Si no lo eres, no tienes a nadie que te pueda ayudar. Si lo eres, cuentas y contamos con Dios. Pero hoy tocó este punto. Dios nos advierte, cuidado. Cuidado cómo vivimos. Cómo es el gobierno interno que hay en nosotros. ¿El timón funciona? ¿Funciona? Bueno, vamos a dejarlo ahí, en la historia de Daniel, y para el próximo día continuamos un poquito más abajo y añadiremos algunas cosas más, porque creo que es un tema que nos trae mucho interés.
porque no vivimos solos en una isla, ni nos rozamos con nada ni con nadie. Solo el hecho de los pensamientos que tenemos, solo el hecho de los deseos que tenemos, solo el hecho del orgullo que hay y el ego que hay en el hombre, y hay que enfrentar, y hay que salir con victoria, ¿verdad? Y nos daremos cuenta de verdad que la necesidad que tenemos de Dios es para todo, para todo. Entonces, olvídate de estas oraciones, Señor, sácame de esto, y te prometo que, olvídate, Dios no funciona así. Sácame del pozo donde estoy por mi pecado y salva mi vida. Y Dios lo va a hacer. ¿Sí? Amén.